Señores, buenas tardes. En unos minutos nos comunicamos con Estados Unidos. Vamos primero a Nueva York y posteriormente un informe de Kansas. En unos minutos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola Germán, buenas tardes. Bueno, tenemos dos prestigiosas visitas. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien. Gracias por la invitación. Doctora, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Germán? Gracias. Bueno, pregunta. Bueno, doctora, ¿cómo le va? Sé que vino a Tucumán y que estuvo recorriendo varios lugares, entre ellos el Colegio de Abogados, la Cámara Federal de Apelaciones también, que visitó varias autoridades también que tienen que ver con los tribunales federales. ¿Cómo ve usted en ese sentido a Tucumán? Bueno, estuve también en la Corte de la provincia. La verdad que tengo que decir que el edificio de la Corte es uno de los más bellos que vi en todo el país. Es una corte bellísima y la tienen impecable, además está recién recicladita, divina. En cuanto a la justicia federal de Tucumán, tenemos un mapa de varias vacantes que se está trabajando para cubrirlas. El juzgado federal número 1, el juzgado electoral, es una terna que tiene el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Justicia, para decidir finalmente qué pliego manda al Senado. Todavía no ha mandado ese pliego al Senado. Sí ha mandado los dos pliegos para cubrir dos vacantes en lo que es el Tribunal Oral Federal, pero todavía queda además una tercera vacante en ese tribunal que está tramitando en el Consejo de la Magistratura Nacional. Y luego está el Juzgado Federal 2, que es un concurso que está tramitando bajo mi órbita, lo tengo para tratamiento de impugnaciones, y que deberíamos apurarlo y sacarlo lo antes posible, por supuesto. Y bueno, ese es más o menos el panorama. Lo otro que les comentaba es que en esta última sesión donde se aprobaron estos 72 pliegos, finalmente, ¿no?, que estábamos en la órbita del 40% de vacantes en todo el país, también se aprobó, tuvo media sanción, un proyecto de ley que lo que busca es dividir a la Cámara Federal de Tucumán, que es una cámara muy antigua, integrada por 5 miembros. Es la Cámara de Tucumán junto con la de Bahía Blanca son las dos únicas cámaras que tienen esta figura de tribunales de 5. El proyecto lo que busca es dividir a esos 5 en 2 salas, con un presidente de cámara que pueda pivotear para desempatar en caso que estas salas integradas por 2 miembros cada una necesite ese desempate, y con la expectativa de, llegado el momento, si hubiera un presupuesto, designar a un sexto vocal y ya definitivamente terminar con 2 salas como suele haber en el resto del país. ¿Esas salas serían de qué fuero? Son multifuero. Las 2 salas son multifuero, sí. ¿Y cómo va a dividir? ¿Usted llega o ya por orden, por sorteo? Va por sorteo, como se sortean los juzgados, sí, se sortea. ¿Usted cree que eso en cuánto tiempo puede funcionar? Y le falta que tenga acuerdo en diputados, hay que ver si eso sucede o no. O sea, todavía lo que tenemos es un proyecto con media sanción. Habrá que ver si se logra ese acuerdo en diputados. No, la verdad que no podría. Después, una vez que ese proyecto de ley entra en vigencia, como ya tenés a los 5 integrantes de la Cámara designados, es un tema de organización interna, no debería llevar mucho tiempo, porque no es que tenés que poner un edificio en funcionamiento o tenés que designar jueces para cubrir esas nuevas vacantes que se te generan. Acá no estás hablando de un tribunal nuevo, sino de una reorganización interna que desgraciadamente requiere igual de una ley para poder hacerlo, ¿no? En el caso de, no sé si es este el caso, pero de designar jueces, algún magistrado, ¿cómo es esa selección? ¿Cómo funciona el proceso de selección? El proceso. En el Consejo de la Magistratura tenemos 3 instancias. Es un concurso público de oposición y antecedentes. En la primera etapa es un examen, que en principio es un examen anónimo, y que son 4 casos que se sortean de un bolillero, que son elaborados por los jurados. Luego tenés un proceso de puntuación de antecedentes, donde lo que se evalúa básicamente es el currículum de la persona, y vas puntuando, elaborando el puntaje en función de
bueno, maestrías, años de trayectoria, experiencia académica, etcétera, etcétera. Y luego culmina en una entrevista que tomamos los consejeros, donde uno termina de alguna manera de perfilar al candidato. ¿Esos abogados sí tienen que pasar por el CAM, por ejemplo, el Consejo Asesor de la Magistratura? Donde ellos estudian ahí un par de años. Eso es lo mismo, pero en el CAM, que es el tucumano, Sí. tiene un proceso... Está bien, yo le quiero, sobre la misma pregunta quiero agregarle algo. Sí. Ajá. Usted sabe que en Tucumán se planteó un tema, una disputa, una polémica, mejor dicho, donde a ciertos elementos se le daba más importancia que a otros. Los antecedentes. Por ejemplo, decía, a una persona que se pasaba cosiendo expediente, le daba más puntaje que aquel que tenía 2 máster o 2 doctorados. ¿Cómo es el criterio con ustedes? Bueno, es muy buena la pregunta. Ayer estuvimos en el Colegio de Abogados de Tucumán, reunidos en un conversatorio con 2 consejeros de la magistratura, dos integrantes del CAM, representantes de los abogados, una ex consejera representante de los legisladores y otros 2 consejeros del estamento de los jueces. Estuvo también el presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, así que fue la verdad que una conversación sumamente rica donde pudimos intercambiar miradas y justamente pensamos sobre todo esto, ¿no? El por qué acceden tan pocos abogados a los concursos, porque el problema que vos tenés es que... Perdón, tan pocos abogados de la calle. Exacto, abogados independientes versus funcionarios judiciales, ¿no? Digo, el abogado independiente, siempre vemos el final del proceso y decimos, se designan pocos abogados de la matrícula, llegan pocos abogados a ser jueces. Pero la verdad es que hay que mirar el inicio del proceso. Y la verdad que todos coincidíamos, Tucumán, Entre Ríos y Nación, coincidimos en que se inscriben pocos abogados. Y eso entonces repercute en que tenés pocas posibilidades de que lleguen al final del proceso. Y lo que nos tenemos que preguntar es el por qué. Y ahí es donde tu pregunta es muy pertinente, porque lo que vemos es que justamente cuando vas a la puntuación de antecedentes se generan estas desigualdades en donde simplemente por haber accedido hasta de meritorio al Poder Judicial te empiezan a correr los años de experiencia y empezás a sumar puntaje en los antecedentes. Mientras tanto, los abogados no corremos la misma suerte y de hecho para acreditar nuestros años de experiencia no es que porque desde el momento en que sacamos la matrícula nos empiezan a correr el plazo, sino que tenemos que andar presentando por poco una prueba de ADN para mostrar que veníamos trabajando durante todo el tiempo que estuvimos trabajando. Dicho esto, la acordada 4 de la Corte, y te traigo un tema que por ahí no habíamos traído hasta ahora, la acordada 4 de la Corte, les recuerdo, tuvo mucha repercusión cuando lo hicieron, es esa acordada que presentan Rosenkrantz con Lorenzetti, donde le propone al Consejo de la Magistratura Nacional un nuevo reglamento para el concurso público que tiene estas 3 instancias que decíamos, ¿no? Y en esa acordada 4, Rosenkrantz lo que plantea es justamente esto: años cosiendo expedientes y resulta que eso es un relojito que corre y vos vas computando entonces cada vez más y más puntaje. Y lo que busca Rosenkrantz es priorizar entonces las trayectorias académicas, maestrías, posgrados, la capacitación. Ahora, Rosenkrantz se queda corto ahí. ¿Por qué? Porque lo que termina priorizando es al abogado académico. Claro. Y no sigue sin priorizar al abogado de la calle. ¿Qué abogado de la calle tiene tiempo para hacer los posgrados, las maestrías? ¿Qué abogado de la calle tiene tiempo para escribir libros, además de atender al cliente, de mantener el estudio al día? Porque no, la carga además en tu estudio no es solamente jurídica, sino administrativa y de todo tipo, ¿no? Hacemos hasta de psicólogos de nuestros clientes. Así que imagínate, acá el quid de la cuestión es cómo hacemos para que ingresen los abogados al concurso
fomentando reformulando el proceso de manera tal que los abogados crean que realmente pueden llegar, ¿no? Exactamente. Pero ahora con la destreza, con el juicio oral, el abogado tiene una cuestión adicional, un valor agregado que es la destreza para el juicio oral. Entonces Sí. es como si fuera que eso ya no lo valorás. En ese sentido me parece importante destacar la actividad de los colegios de abogados, que es una pata que me parece que está interesante tocar. A mí me toca participar en el colegio de la abogacía de la Capital Federal y me parece que está bueno armar un mapa de instituciones virtuosas. Jimena representa a los abogados en el Consejo de la Magistratura y los colegios de abogados representan a los abogados y tienen que ser un paraguas donde el abogado pueda volver a reivindicarse como una figura muy importante del proceso de justicia, que es complejísimo. Y me encanta escucharte hablar bien de los abogados. El abogado es el primero que tiene acceso a la justicia. O sea, el ciudadano llega con un problema y él lo convierte en una demanda jurídica. No podemos seguir desprestigiando esa profesión. Entonces, por eso es tan importante que los colegios se comprometan en poner en valor al abogado, que tengamos representantes como Jimena en el Consejo de la Magistratura, que hagan valer la importancia del abogado como efector de justicia. Porque la sociedad está descreída de la justicia. El abogado tiene la obligación como ciudadano de contribuir a que la justicia mejore en ese sentido y deje de estar la sociedad tan desconsolada respecto a la justicia. Tomando también esta cuestión de lo que recién mencionabas de la justicia, leí un artículo donde explicabas, ya yéndome a la órbita de los jueces procesados que siguen firmando sentencia. Había un caso particular, también hablabas de cuánto demora el apartamiento de ese juez cuando recién se formaliza la acusación por un juicio de enjuiciamiento. O sea, ¿cómo es ese tema? Bueno, hoy no tenemos en el Consejo de la Magistratura una herramienta que nos permita apartar al juez, ese juez que tiene ya un procesamiento firme en una causa penal donde ya el juez entendió que había que procesarlo, el fiscal pidió el procesamiento, la Cámara le confirma el procesamiento, o sea, son 3 jueces más que confirman, digo, eso no podemos ya hablar de un potencial complot contra un juez, ¿no? Pero cuando vos tenés un juez con un procesamiento firme, muchas veces lo que también surge es que además se le pide una prisión preventiva. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva lo que busca es justamente que este juez no entorpezca la investigación. Pero mientras tanto, y con esa pedido de prisión preventiva, con ese procesamiento firme, resulta que el juez sigue firmando y sigue sentado en su juzgado. Imagínense la potencialidad que tiene ese juez para entorpecer la investigación que le están haciendo a él mismo. Y ahí el quid de la cuestión es que necesitamos reformar la ley del Consejo de la Magistratura. No solamente porque en realidad nuestro consejo es un consejo provisorio, no nos olvidemos que cuando pasamos del consejo de 13 a 20 se hizo porque hubo un fallo de la Corte que entendió que ese consejo de 13 era desequilibrado y que le pide al Congreso que dicte una nueva ley de estructura y que en caso de que no lo hiciera en 4 meses, entonces teníamos que volver a los 20 miembros originales. Pero la realidad es que todavía nos debemos eso que nos pidió la Corte, que es una nueva ley. Igualmente, y si esa nueva ley no llega, lo que hay que sí urgente hacer es presentar un proyecto de ley. Yo lo elaboré ese proyecto, lo tienen varios diputados, yo no sé por qué se traba, pero necesitas incorporar la posibilidad de una suspensión preventiva que te permita, cuando llega la denuncia al Consejo de la Magistratura, que nosotros en realidad nosotros no tenemos que investigar la responsabilidad penal. Nosotros lo que tenemos que investigar es la responsabilidad como funcionario y si todavía se puede considerar que reúne las condiciones para mantenerse como juez o corresponde iniciar un juicio político para apartarlo. Ahora, ahí necesitas
poder suspenderlo preventivamente mientras llevas adelante la instrucción de esa denuncia, porque si no lo que nos pasa es lo que acaba de pasar el miércoles pasado, que tuvimos plenario, logramos abrirle juicio político al juez Salmein, un juez en Salta que bueno, ha hecho las 1001, pero que hoy tiene está a pasitos del juicio oral, con procesamiento firme, con pedido de prisión preventiva firme y todavía firmando, no solamente en su juzgado, sino subrogando otros juzgados, ¿no? Entonces, recién el miércoles se le abre el juicio político y se lo pudo suspender, porque recién tuvimos los 14 votos para poder hacer eso. Pero hasta que se sustanció esa denuncia, pasó más de un año. Y mientras tanto, durante más de un año, este juez estuvo firmando en varios juzgados, ¿no? ¿Cómo nos sentimos los justiciables cuando tenemos que ir a dirimir nuestros conflictos ante un juez que está procesado y con pedido de prisión preventiva, ¿no? Y resulta que es como que ese ladrón de gallinas al final, que te vengan a decir que vos sos el delincuente, es duro, ¿no? Claro. También. Pero también está otros casos donde no llega a la instancia esta de juicio oral, que se hacen las denuncias. Y es como que normalmente en la nación, no en la provincia. Sí. En la provincia más uno puede ir a la legislatura, hacer planteo. Se demora mucho el trámite en el Consejo de la Magistratura. O al menos no se los ve, se los ve en el tiempo. Bueno, la visibilidad también, ¿no? Es importante. O sea, este espacio, más que agradecimiento, porque la sociedad no tiene en la mira instituciones como el Consejo de la Magistratura. Entonces, está buena la mirada de ustedes. Hay todo un proceso, pero que tiene sus reglas, sus momentos, pero no está observado por la sociedad. Y es muy importante porque forma parte de la seguridad jurídica que necesita la Argentina, que funcione bien el organismo que selecciona a los jueces y que los juzga. Ahí en los plazos, sumando a lo que dice Silvia, hay un proceso, como corresponde, que respeta el debido proceso. Exacto. ¿No? Porque vos también tenés que garantizar que esta persona denunciada tenga un debido derecho de defensa, que se produzcan todas las pruebas que tengan que producirse. Lleva tiempo, así como lleva tiempo una causa penal, exacto, lleva tiempo una denuncia ante el Consejo de la Magistratura. También lo que tenemos es un cúmulo muy grande de denuncias que no son tal. ¿Por qué? Porque primero hay un montón de denuncias que en realidad las tenés que desestimar porque no rinden no reúnen las condiciones de una denuncia. Hay mucho enojo en la sociedad, entonces la gente descarga como puede en el Consejo de la Magistratura y llegan cosas de lo más variopintas. Pero además también frente al enojo cuando una sentencia no te sale favorable, también muchos en ese enojo acuden al Consejo de la Magistratura en una denuncia, cuando en realidad si uno no está de acuerdo con el contenido de esa sentencia, lo que tiene que hacer es apelar. Entonces también hay que despejar la paja del trigo. Para que te des una idea, la Comisión de Disciplina que la preside César Grau, que es consejero representante también de la abogacía, ya se han desestimado arriba del 67% de las denuncias que teníamos acumuladas haciendo este trabajo. Y ahí es donde vos podés entonces enfocarte en las verdaderas denuncias y donde tenés que poner el ojo. Y ahí el ojo, por ejemplo, lo tenemos puesto en un juez determinado, que es el doctor Goyi, que es un juez que sistemáticamente declara inconstitucional la ley de honorarios de los abogados en esa actualización por UMA que se fija para proteger justamente de la inflación los honorarios de los abogados, y que sistemáticamente la Cámara le revoca esas sentencias. Ahí la discusión es muy grande porque los consejeros jueces te dicen, pero eso es contenido de sentencia. Y vos decís, no, pará, contenido de sentencia es cuando yo no estoy de acuerdo con una sentencia, voy y la apelo. Ahora,
Cuando vos ves que acá hay un patrón de conducta en donde la Cámara le revoca, las distintas salas le van revocando, lo mandan incluso a decir que no, que ni siquiera presenta argumentos suficientes como para declarar una inconstitucionalidad, y así todo sigue insistiendo, lo único que genera es un retardo en el cobro de los honorarios, perjudicando algo tan importante como es un derecho alimentario. Exacto. Que es ¿Y nunca llegó a la Corte esto? Esto no se presenta en la Corte porque esto es un tema disciplinario. Esto tiene que venir al Consejo de la Magistratura. Cuando falla contra el abogado y va a la Cámara y la Cámara... No vaya. Cuando la Cámara se lo revoca, él termina allanándose y pagando. Entonces lo único que hace es demorar. Entonces ahí hay un patrón de conducta y eso es susceptible de ser sancionado. Para terminar, ¿cómo está la justicia en la República Argentina para usted, la federal? Bueno, tenés distintos, vamos a dividirlo en distintos órdenes. En primer lugar, con un nivel de vacancias infernal que hace que la justicia sea más lenta de lo que suele ser, vamos a decirlo. Porque cuando vos tenés un 40% de vacancias, entonces tenés un montón de jueces que están atendiendo más de un juzgado y eso obviamente te repercute en el servicio de justicia. Es indefectible. En segundo lugar, tenés un problema tecnológico. Porque la justicia es lenta, porque la realidad es que le falta ayornar esa justicia federal a las nuevas tecnologías que le podrían rápidamente permitir acelerar los procesos judiciales. Me refiero al uso de inteligencia artificial de manera adecuada, con estándares éticos, donde vos automatizás procesos que son de mero trámite y donde vos ahí podés agilizar muchísimo y acortar muchísimo los plazos judiciales. Ahí la justicia federal está atrasada y cuando vos te comparás con justicias provinciales, las provincias nos están enseñando muchísimo a los jueces federales, lo cual debería ser a la inversa, ¿no? Uno creería que la justicia federal debería ser el faro donde las justicias provinciales se miran y dicen yo quiero ser como ellos. Bueno, nos está pasando al revés. Ahí tenemos una deuda muy grande. Hay un desafío muy grande porque la realidad es que el 97% del presupuesto del Poder Judicial está destinado al pago de sueldos, recursos humanos, entonces con un 3% de inversión es realmente muy difícil mantener los juzgados, los edificios de los juzgados, los alquileres, las computadoras, todo lo que hace al funcionamiento, con lo cual para cuando querés invertir en innovación y tecnología, el margen es cada vez más chiquitito. Y eso es un problema. Y después tenés en tercer lugar un problema que estamos viendo agravado, que es por qué estamos viendo tantos problemas con la disciplina y el comportamiento de nuestros jueces. Y ahí en esa tercera pata uno podría ver como un gran logro que desde que el Consejo de la Magistratura existe hemos tenido sustancialmente en 26 años de vigencia más juicios, hemos llevado adelante más juicios políticos y más destituciones que en todo el tiempo anterior, cuando no existía el jurado de enjuiciamiento y lo que teníamos eran los juicios políticos en Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, estás hablando de 38, vamos por el número 40, el número 40, vamos por 40 juicios políticos que se han abierto en 26 años, cuando en los años anteriores, que estamos hablando de más de 100 años, han sido 20 y pico, ¿no? Pero, ahora, ¿eso es un logro o es un llamado de atención? Pero, vamos, antes lo decidía el que estaba de político de turno. El Congreso. El Congreso, sí. no, el presidente. Elegía la terna, elegía el pliego que quisiera. Si hiciera él un amigo, sí, lo mandaba. Exacto. Entonces, y si está en el mismo partido era muy difícil que en el tiempo se lo cambiara. Eso hablamos de antes del 94. Claro. Ahora no, porque ahora ya los jueces ya no responden al Poder Ejecutivo. Ahora, fíjate esto. Creamos un Consejo de la Magistratura para convertirnos en un órgano técnico político, porque también hay que reconocer que cuando vos tenés 20 consejeros, cuando tenés un órgano colegiado, hay política en ese órgano colegiado porque tenés que lograr mayorías, pero no deja de ser técnico. Y el problema justamente es, ¿estamos eligiendo bien a los jueces?
porque por algo después los tenemos que destituir. ¿Por qué estamos destituyendo tantos jueces? ¿Por qué estamos sancionando tantos jueces? ¿Eso es bueno o es malo? No nos tenemos que preguntar si estamos seleccionando mal, ¿por qué llegan los jueces que llegan? Y ahí vamos al proceso. Si el proceso tiene que ser técnico, con una instancia de debate, por supuesto, para lograr esos 14 votos que necesitas para elevar una terna, bueno, ¿qué está pasando en este proceso y por qué finalmente nos llegan los mejores? Bueno, ahí es donde la Corte nos dijo, che, esto está funcionando mal. Y nosotros nos debemos como consejeros revisar ese proceso porque tenemos muchísimo margen de mejora en cada una de las instancias para lograr más objetividad, más mérito, menos discrecionalidad, más transparencia, para que realmente cuando el postulante accede a ese proceso, sabe que lo único que es importante es cuánto vale él por su mérito propio y no de quién es amigo. Porque hoy sigue funcionando a través de el amigo. En vez de ir a hablarle al presidente, le hablan a los 20 consejeros. Pero sigue funcionando de la misma manera. Gravísimo. Por eso la Corte dijo lo que dijo y por eso nosotros decimos lo que decimos. Necesitamos obviamente que el resto de los consejeros se ponga la camiseta y empecemos a empujar el lápiz. Hay muchísimo trabajo por hacer en materia de transparencia en la selección de magistrados. La verdad que podemos seguir hablando y hablando. Le agradezco mucho, doctora, la gentileza que ha tenido. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa y ya volvemos.